Yo no sé si sabías, pero en el 2020 yo realicé entrevistas a madres de niños con ciertos diagnósticos, entre esos trastorno del espectro autista. Y aquí yo les voy a dejar los errores más comunes que ellas hubiesen deseado no cometer en la crianza de sus hijos. Vamos con el error número 1. Pensar que sus niños no son capaces. Es decir, la gran mayoría me dijeron, mira, yo los miraba con ojos de pobrecito, tiene un diagnóstico, no sabe hacer esto, los minimizaban. Y se dieron cuenta a través del tiempo lo capaces que han sido estos niños de poder lograr todos los objetivos que quizás en su momento los padres miraban que no lo iban a poder lograr. Entonces, el error número 1 es eso, mirarlos con ojos de que no son capaces. ¿Por qué? Porque les tienen lástima. ¿Y por qué? Porque, ay, pobrecito, tiene un diagnóstico. Algo que me pareció súper chévere escucharlo de estas mamás para que otras mamás no cometan ese error. Error número 2, poner en su cabeza expectativas demasiado altas sobre sus hijos. Muchas de ellas me dijeron que ellas pensaban ya, apenas los niños pequeños, en la universidad, en que si sus hijos se iban a casar, en que si iban a poder hacer cosas de forma independiente, y llegaron a la conclusión de que tenían que vivir en el momento y poner expectativas acorde a su desarrollo. Muchas de ellas comparaban a los niños con otros, los hermanos, los vecinos, quizás hasta con otros niños con ese mismo diagnóstico, y pues se sentían mal porque habían unos que sí lograban las cosas más rápido y otros que no. Así que ahí ya tienen otro error común que no vayan a cometer. Error número 3, no sacarlos a eventos sociales por muchas veces pena a que el niño no fuera a socializar con otros compañeros, otros amigos, otros primitos, porque muchas veces también la parte sensorial se les acumulaba y muchos de ellos tenían desbordes emocionales, berrinches, como lo quieran llamar, y les daba pena social, se tapaban los oídos y cantaban el cumpleaños, estaban en una esquina y no querían participar, y se dieron cuenta a través del paso de los años que, bueno, cada uno tenía su forma y que aislarlos no hacía que su diagnóstico mejorara. Entonces, ellos hubiesen querido desear que las aceptaran tanto a ellas más como aceptaran a sus niños, por ende, llevarlos a más fiestas, a más cumpleaños, a más cosas o eventos sociales que requieren, pues, obviamente, estar con otras personas. Y el error número 4 es que estos padres no modificaron o no se dieron cuenta de modificar el medio ambiente en los que visitaban, el medio ambiente en los que vivían, porque estos les afectaban la conducta a sus niños. ¿Por qué? Por el tema sensorial. Por ponerles un ejemplo, iban a fiestas y decían, se tiene que acostumbrar al volumen, la vida es así, la vida es difícil. Si íbamos a una tienda donde había muchas personas, pues bueno, la vida es así. No se fijaban en la parte sensorial, cuán difícil es para estos niños con este diagnóstico manejar todos estos temas sensoriales, y pues obviamente hacían que su sistema nervioso se alterara y tuviesen más berrinches y perretas, lo que después era un círculo vicioso porque después decían, bueno, no voy a salir, que era el error anterior número 3. Entonces, es bueno modificar el medio ambiente, darle breaks a estos niños, aún sabiendo que quieres llevarlos a las fiestas, pero no es que vas a dejar de hacerlo, sino, ok, si ya estás una hora y ves que su cuerpo está un poco alterado, pues entonces tomar un descanso, llevarlos fuera de todos estos estímulos. Y algo que a mí me marcó muchísimo en estas entrevistas es que la gran mayoría de ellas, de las madres, porque entrevisté a madres, dijeron que en su cabeza
tenían una visión de lo que iba a ser su hijo o su hija y tuvieron que enterrar esa idea. Entonces me dijeron que era así como desterrar lo que ellas pensaban que iban a tener enfrente y tener otro niño completamente diferente. Entonces con eso creo que me quiero ir con este mensaje de que muchas veces nosotros tenemos en mente e idealizamos lo que va a ser nuestros hijos, a qué universidad van a ir, con quién se van a casar, qué ropa van a utilizar cuando vayan a hacer su primera comunión, qué van a llevar puestos cuando vayan a su primer viaje. Idealizamos mucho las cosas, pensamos mucho en futuro y como decían ellas, matar todas estas visiones que no iban acorde al niño que Dios me dio, les dio súper duro. Entonces, creo yo que mi mensaje es vivir un día a la vez, un momento a la vez, sabiendo que quizás ahora en el momento en que te encuentras no ves la luz, no ves lo hermoso de, de tu hijo o de tu hija, pero tienen un ser humano súper, súper, súper valioso que vino a enseñarte lo que es el amor incondicional de forma pura. Así que bueno, espero que con estos errores que no hubiesen querido cometer estas mamás de estas entrevistas te puedan llegar a ti, quizás puedas empezar a aplicar o quizás puedas compartirle este video a otra mami que también lo esté necesitando. Cualquier duda, comentario, si quieres agregar otro error tú siendo mamá de un niño neurodivergente, puedes hacerlo aquí abajo que con muchísimo gusto y con muchísima humildad pues te leeremos. Nos vemos en los próximos videos.